Muchas gracias por la presentación. También estoy casada, tengo 3 hijos y una nieta, parte de mi currículum. Quería agradecer al CELAC de manera particular por la invitación. Con el CELAC y muchos de sus miembros nos une años de amistad y de trabajo conjunto. Entonces, yo les voy a pedir que me ayuden a ir pasando los PPTs. Empezamos con el primero, por favor. Y también, como yo hablo mucho, le voy a pedir a nuestra moderadora que me llame cariñosamente la atención a los 15 minutos para ver que pueda guardar bien mi tiempo. Claro que sí, Pira, no te preocupes. A mí me gustó mucho que en la invitación se alcanzara a los panelistas una nota conceptual, porque creo que ubica bien qué es lo que se pide y quiénes dialogan, quiénes estamos dialogando y con qué visión de la realidad. Y por eso una primera parte, si me permiten, es lo que yo llamaría un marco conceptual a propósito de la nota conceptual. Y la primera idea, por favor, entonces, el primer slide. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? Eso. Cuando se nos pide en el título ver la desigualdad y pobreza en el contexto del COVID y su impacto en poblaciones vulnerables, hay muchos conceptos en este mismo título y en el objetivo de la reunión. Y yo quería señalar que los efectos de la pandemia en los y las ciudadanas de nuestro país, estoy hablando del Perú, se entiende mucho mejor si lo analizamos con conceptos como el de desigualdad, hasta el BID establece, reconoce las grandes desigualdades que hay en el país y en la región. Si lo entendemos como el aumento de las grietas de la desigualdad, y un tema que trabaja un compañero chileno, que es el de la cultura de la desigualdad. Nos ayudaría a hablar también de las múltiples exclusiones o de la segregación que puede ser residencial o que puede ser étnico-racial. De la cultura del maltrato entre nosotros, lo que Benito Baranda, chileno, llama la cultura del hacendado. Y también nos permitiría entender más los efectos de la pandemia si estudiamos los cambios en la estructura social. Y quiero hacer énfasis en esta noción, en la estructura social, en las clases sociales en nuestro país, que es un país diverso, económica, socialmente, cultural y geográficamente. En los últimos años, yo creo que desde los años 90 en nuestro país y quizás antes en la región, hemos utilizado las categorías conceptuales del Fondo Monetario o del Banco Mundial y los hemos usado en nuestros análisis. Y cuando han leído mi currículum dice que yo soy especialista en pobreza, por ejemplo, y usamos categorías como pobreza y vulnerabilidad. Y yo propongo, o hace años que estoy discutiendo, el término y el concepto de pobreza para entender una realidad compleja y los efectos de la pandemia que tiene en una estructura social que va cambiando en nuestros países. ¿Por qué? Porque a la siguiente, por favor. Porque la pobreza es una categoría normativa. La siguiente, por favor.
una categoría normativa, es una categoría descriptiva que mide desde fuera quién es y quién no es pobre. Esta es la monetaria o la multidimensional, pero es una categoría que alguien atribuye a otros. No es un concepto propiamente, es una medición con efectos, sí, ético-valorativos. Tiene una connotación ético-valorativo, aunque en realidad no es un concepto. ¿Por qué? Porque tiene peligros, naturaliza o normaliza una situación. Los pobres son así o son asá. No es una categoría explicativa, no responde a la pregunta de por qué, no responde a preguntarnos por las causas de esas situaciones que medimos. A lo mucho puede referirse a la historia personal. Cada quien es visto como responsable de su propia situación. Y además, una realidad que es dinámica porque hay gente que por esta medición entra y sale de la condición de pobreza. Y sale y entra porque hay una medición que lo saca o lo regresa de acuerdo a esa medición. Y además porque es una categoría que no tiene la misma connotación en lo urbano, en lo rural, en el caso de nuestro país, en la costa, en la sierra o en la selva. Se trata entonces de superar esa categoría. Y no es, creo yo, justamente una categoría que en época de pandemia nos explica por qué los efectos y cómo son esos efectos. La siguiente, por favor. Asimismo, la categoría vulnerabilidad. ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Qué es la vulnerabilidad? Yo creo que es un término que se usa y nos sentimos conformes con eso. Sin embargo, también habría que revisar porque se refiere a cosas y a situaciones muy distintas, pero que tienen en común que son productos de procesos sociales que, como dicen estos autores, generan una exposición desigual a los riesgos y a situaciones de crisis y estrés donde determinados individuos o grupos, como los adultos mayores, son más propensos a los riesgos y a las desigualdades. Pero entonces, estos grupos vulnerables son muy distintos porque puedes tener una exposición desigual a situaciones de riesgo por edad, por sexo, por condición de movilidad, si eres migrante, si eres portador de VIH, si no eres educado, si te quedaste sin trabajo. Entonces, este término vulnerabilidad, si bien humanamente nos llama a una solidaridad, creo que nos habla de situaciones que pueden ser permanentes o transitorias y que nos dice también cuáles son esas situaciones de riesgo y por qué son. Entonces, vulnerabilidad abarca un universo que puede ser diverso. La siguiente, por favor. ¿Y por qué me preocupa con qué conceptos, la siguiente, por favor, con qué conceptos abordamos esta realidad y los efectos de la pandemia? Porque estas denominaciones nos pueden llevar a la conmiseración o a políticas asistenciales. No nos llevan necesariamente al reconocimiento de los derechos humanos de todos y de todas. No nos lleva a la búsqueda de la ciudadanía plena y más aún en nuestros países tan complejos, no nos lleva a ver las causas históricas, las causas estructurales de esas situaciones. Y puede ser que naturalice las asimetrías que hay en la sociedad.
y no llama la atención sobre las múltiples crisis que se han agudizado en la pandemia. No llama la atención sobre esas múltiples crisis que se han agudizado en la pandemia y que pasaríamos entonces a mirar. La siguiente, por favor. Entonces, es una idea con qué conceptos trabajamos. La siguiente, por favor. La situación de la región y del país antes de la pandemia. Creo que muchos de los que estamos aquí, latinoamericanos, latinoamericanas, compartimos ideas básicas, que antes de la pandemia había una desaceleración de la economía mundial, en buena cuenta una crisis de la globalización, no solamente expresada en Trump en Estados Unidos, sino también expresada en la salida de muchos países de la Unión Europea. Es momento del fin del multilateralismo y por lo tanto la pugna en el mundo por una hegemonía. China versus Estados Unidos será la única. Y también yo diría, y esto lo planteo a discusión, que es ya el fin del periodo neoliberal, que ya se queda en ser una ideología más que en tener condiciones de realización y por lo tanto también de los 10 principios del consenso de Washington. Esto es lo que llama la CEPAL la configuración de una nueva geografía económica. En el Perú también, antes de la pandemia, estos problemas internacionales con causas internas también se expresa en un menor dinamismo de nuestra economía por el impacto del cambio y de la baja de los precios y las demandas de las materias primas de exportación. Hemos sido un país estos 20, 30 años básicamente primario exportador, porque empezó una reducción del flujo del turismo, como una reducción también del flujo de capitales y de inversiones, y por lo tanto bajó el ritmo del crecimiento. Y ahí también a la nota conceptual, yo les digo, crecimiento no es igual que desarrollo. Y entonces, antes de la pandemia, se toman medidas en nuestro país como el llamado plan de productividad y competitividad, sin respetar los derechos laborales. Y ahí tenemos entonces un actor vulnerable, que son los trabajadores. Y también tenemos una baja recaudación de impuestos. Y aunque la inversión en salud y educación había crecido en los últimos 15 años, creció en términos absolutos, pero no relativos, en relación al crecimiento del PBI, y la inversión en salud y en educación no tuvo el ritmo de América Latina y lo hemos visto como resultado de la pandemia, ¿no es cierto? Pero aquí hay que añadir un factor que tiene diferentes expresiones. Si nosotros nos remontamos hace el año pasado, el anteaño y el trasanteaño, en el Perú hemos tenido las movilizaciones más grandes contra la corrupción, por el derecho a la institucionalidad. Hemos visto en Chile las grandes movilizaciones a partir del derecho a la educación liderada por los jóvenes y movilizaciones que nos alentaron a pensar de que tenemos una corriente crítica en la región muy fuerte. ¿Por qué? Porque en América Latina y en el Perú había y hay un ambiente de descontento político. Hay una deslegitimación del sistema político, de las autoridades. Hay una falta de liderazgo y hay en nuestros países tendencias autoritarias y conservadoras. Podemos ver Brasil o podemos ver Colombia con el uribismo, y algo que ha marcado y que uno lo escucha, nosotros lo hemos vivido con mucha fuerza, la corrupción que ha
traspasado todo el tejido del aparato del Estado. Y creo que este es un elemento importante. Entonces, es bueno saber que entrábamos en una situación de fragilidad antes de la pandemia. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de la pandemia, diríamos, en primer lugar, en el Perú, en la región? Se dice que América Latina, la siguiente, por favor. En América Latina ha sido el epicentro de la crisis sanitaria y de la crisis económica, fruto, resultado de la pandemia. Ya lo hemos dicho de diversas maneras y lo hemos escuchado y no es novedoso, pero hay que repetirlo. La pandemia ha desnudado las brechas, las desigualdades, que no son solamente cuantitativas, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas reuniones donde hay muchos cuadros estadísticos y donde podemos verificar, pero yo diría, importa el dato cuantitativo, pero también el dato cualitativo de esas desigualdades. La secretaria de la CEPAL, la señora Bárcena, dice: nuestros países conservan culturas del privilegio y la desigualdad. Yo quiero mencionar este aspecto de cultura porque es algo más que un número que cambia de un momento a otro, que crece o disminuye, sino que es algo que se arraiga en el comportamiento entre ciudadanos y ciudadanas, en la concepción que tenemos metidos en nuestros usos y costumbres de cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos consideramos entre nosotros, cómo el sufrimiento es considerado de una manera distinta dependiendo de qué sector social somos. Me parece que esta idea de la cultura del privilegio en nuestra región es muy importante. Y nosotros pensamos también que acumulamos crisis no resueltas, un descontento ciudadano, lo que hemos dicho, la corrupción. Y el COVID nos ha tomado con sistemas de salud precarios, incapaces de hacer frente al virus. Una situación que se pensaba duraría unas semanas, van meses. Nosotros en el Perú 7 meses, creo que en la región es el mismo tiempo. Y hoy sabemos que serán años y que tendremos que vivir de otra manera. Pina, perdón, Está, te quedan gracias. 15 minutos. Gracias. Salvo el caso tal vez de Uruguay, además un país chico y con una tradición democrática, creo que esto es común al conjunto de la región. Y en esta situación se ha vivido con mucha evidencia la desprotección y la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños. Porque las cuarentenas no han hecho de los hogares para ellos y ellas un lugar de refugios, un lugar seguro. En el Perú, para evitar el contagio, para el mientras tanto, el aparato del sector salud, MINSA de salud, se ponía en mínimas condiciones para enfrentar la situación. Se decretó un estado de emergencia y una cuarentena rígida. Era indispensable. Economistas y no economistas, sociólogos, políticos, reconocen que si no hubiéramos tenido ese tipo de cuarentena, el número de personas contagiadas y fallecidas hubiera sido peor. Pero este confinamiento necesario tuvo consecuencias y creo que el gobierno no calculó bien la magnitud de esas consecuencias. Una expresión de eso es que ese entusiasmo que teníamos expresado por Orellana, que no es sociólogo, ve los temas de mercado,
por el llamado crecimiento de una clase media, estábamos contentísimos porque en el Perú crecía la clase media, se desmorona y hay una vuelta para atrás. La siguiente, por favor. Nosotros diríamos que ¿qué efectos tiene la pandemia? Podríamos decir que se produce una crisis humana y una crisis de los derechos humanos. Y creo que hay que mirar con ese sesgo lo que está pasando. No de qué pasa con los vulnerables, con los pobrecitos, sino si no estamos viviendo una crisis mayor y una crisis de realización y de reconocimiento de los derechos humanos. El virus no discrimina ni por clase, ni por raza, ni por género, pero sus efectos sí, porque agrava las condiciones de vida subyacente de la persona que se infecta y lo que le va a suceder después. Y nosotros hemos trabajado en el Grupo Nacional de Presupuesto Público en el Perú, que hay tres crisis que son como un encadenamiento, que no es que está una al lado de otra, sino que se encadenan. La crisis sanitaria, contagios y muertes. Nosotros, el Perú, que rápidamente reaccionó frente a la pandemia, tiene el mayor número de contagios y muertes en la región en proporción a su población, o por 100.000 habitantes o por millón de habitantes. Y ese confinamiento nos trajo una crisis de los ingresos y del empleo. La cuarentena y las necesarias medidas sanitarias produce la pérdida de casi 500.000 de empleos formales en el Perú y 4 millones de los empleos de cuenta propia. Yo no uso el término informales, no me da tiempo de explicarlo. La tercera crisis es la crisis del consumo más básico. Sin dinero no se puede hacer cuarentena, pero sin dinero no se accede a alimentos, a productos. Los productos en general de primera necesidad no pueden ser comprados y uno de esos son las pérdidas de las ventas, de las cosechas de los agricultores y probablemente las dificultades que vamos a tener de acceso a alimentos porque no van a tener con qué sembrar al próximo año. Entonces acá tenemos otro sector muy preciso. En el sector agrario, a los pequeños y medianos productores, en los empleos en ciudades y en otros lugares de las zonas rurales, y la crisis sanitaria que se da básicamente el mayor número de personas fallecidas en Lima por el número de contagios y de población. ¿Qué efectos tiene concretos la cuarentena? ¿Podríamos seguir, por favor, la siguiente? El 30% de la población cae bajo la línea de situación de pobreza, lo que es un retraso para nuestro país de 10 años, una década perdida. Una pérdida del 55% de empleo, una pérdida del 59% de ingresos salariales. Y la recaudación retrocede en 3 años. Las empresas dejan de pagar impuestos. Y se prevé que la economía, al finalizar el 20, habrá caído en menos 12%. También la caída más brusca de la región. El gobierno, entonces, para poder hacer frente a las acciones inmediatas de la pandemia, se endeuda. El Fondo Monetario presta con facilidad, como supongo ha prestado en otros países, pero existe el peligro que el Fondo Monetario empiece a poner condiciones de austeridad para próximos préstamos. Ya acaba de salir un artículo, me parece en Argentina, que el Fondo Monetario dice que tenemos las cosas que hacerlas de un modo o de otro modo. ¿Quiénes se empobrecen más? ¿Quiénes se empobrecen? Todos, pero pasamos a la siguiente. Se empobrecen todos menos
los más ricos. En un estudio que Oxfam ha hecho para la región, muestra que surgen nuevos ricos. Y creo que a nivel mundial, algunos se hacen más ricos. ¿Y quiénes son los que se hacen más ricos con cantidades escandalosas? Son los ligados a la informática y a las nuevas tecnologías. Y en nuestro país, y supongo que en la región, el sector empresarial privado abandona su dogma neoliberal de que el Estado tiene un rol subsidiario y va a transitar a las tesis keynesianas sin hacer un cambio ideológico real, objetivo y claro en su beneficio. ¿Por qué? Porque pide que el gobierno establezca políticas de salvataje. Y uno de sus argumentos es que es para mantener puestos de trabajo. Se dan medidas como, por ejemplo, la suspensión perfecta, el Estado paga un porcentaje de las planillas, el sector privado tiene acceso a un crédito barato del sector privado que el Estado garantiza para cubrir las posibles pérdidas que el sector privado pueda tener por morosidad. Pero ¿qué otras políticas tienen? La siguiente, por favor. Es lo que yo llamo la política fallida de la focalización. El gobierno, sin sopesar el efecto masivo que tiene la pandemia en la población pobre y no pobre, desarrollan políticas de compensación a la pérdida de empleo e ingresos con bonos focalizados. Tremendo absurdo. ¿Por qué? Como dice la CEPAL, en una crisis de esta magnitud, la orientación es la universalización, no la focalización. Y se establecen bonos que se le han llamado de muchas maneras. Bono yo me quedé en casa, bono independiente, bono agrario, bono familiar. Han ido variando de nombres. Yo solamente les quiero plantear, el presidente hace 15 días dijo, ya hemos llegado a 8 millones de familias. Maravilla, la cifra es impresionante. ¿Con cuánto? Con 760 soles por familia. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Por los 7 meses. Entonces, si esta cifra grandilocuente de los 8 millones los divido en 7 meses y ese mes lo divido por el número de una familia con 4 miembros, le toca a cada miembro de una familia 0.9 centavos de sol. Entonces, ¿qué hemos compensado? Por eso es que sabemos todas las iniciativas que vienen de la propia población. Y hemos visto un Estado sin padrones, lento en sus procedimientos, poca bancarización en lo que ha pasado. Entonces, no es la focalización, la política en este momento adecuada, y no lo digo solamente yo. ¿Cuál es el enfoque? Pasamos a la siguiente, del gobierno para enfrentar la pandemia. ¿Cuál ha sido su enfoque? Perdón, 5 minutos más te quedan. Y uy, ¿ves? Y eso, me das un minuto más por el saludo, por favor. Está centrado en las empresas, un enfoque de corto plazo, la presión por aligerar costos laborales. Se ha mantenido actividad, y esto quiero señalarlo bien, porque lo que se ha mantenido son las actividades extractivas en la agricultura de exportación, ICA, por ejemplo, y en la minería, sin las suficientes medidas de bioseguridad, siendo lugares de contagio. Recuerden ustedes también, cuando se presenta el premier cateriano, lo que plantea no es un cambio, lo que plantea es estimular la inversión privada, destrabar la minería y reducir el costo. ¿Cuándo podría ser la ocasión para mejorar para plantearse otro tipo de crecimiento? Entonces se ha planteado, creo yo, pasa a la siguiente, una contradicción entre vida o economía. Y por eso se han planteado 4 fases de la apertura
económica con riesgo de contagio. Ustedes van a tener seguramente el PPT y lo que quiero señalar es que no hay el cambio o no hay la oportunidad de cambiar una estrategia de crecimiento, sino mantenerse en una estrategia de crecimiento que en sus 4 fases de reactivación económica lo que hacen es saltar a picos de mayor contagio. Hemos bajado en octubre, pero se prevé un rebrote, pero no es porque el virus se le ocurre aumentar, sino porque las actividades económicas son aquellas que generalmente plantean espacios de mayor contagio. La CEPAL plantea que hay que hacer una convergencia en lo económico y la salud. La vida, la salud y el bienestar son, dice, primordiales y constituyen prerequisitos para reactivar la economía. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Entonces, la siguiente, porque esto lo pueden ver después. ¿Cuál es la magnitud en América Latina? 9 millones de contagiados, más de 332.000 fallecidos, 10 años se retrocede la economía, 15 años los indicadores sociales, la región decrecerá 9%, el comercio decrecerá 23%, la desocupación aumentará en 14% y habrán 45 millones de personas en situación de pobreza. Y las medidas de emergencia sanitaria y reactivación económica son insuficientes. ¿Qué hacer ante las múltiples crisis? ¿Qué podemos hacer? Uno, la siguiente, por favor. Cambiar las reglas fiscales. Y esto lo ha trabajado muy bien Oxfam, impuestos sobre la renta personal, sobre las grandes fortunas, sobre las actividades digitales, perseguir la evasión e ilusión tributaria. Cambiar reglas fiscales. ¿Por qué? Porque no puede ser, los estados no van a poder hacer frente a la recuperación económica si es que no cambian las reglas fiscales. Segundo, hay que cambiar la política. Necesitamos gobiernos transparentes, sin corrupción y sin autoritarismo. Necesitamos mirar las particularidades de los territorios y de las comunidades que viven en esos territorios. Responder a los problemas desde la perspectiva de los derechos humanos y de la construcción de la ciudadanía. La siguiente, por favor. Nuestras respuestas tienen que ser inclusivas, equitativas y universales. En lo inmediato, tener una estrategia integral con un enfoque centrado en las personas, garantizando la salud y el bienestar de la población, garantizar ingresos a las personas y a la recuperación económica. Y por supuesto, la recaudación fiscal. Nosotros en el Perú hemos propuesto un bono universal de 1.000 soles a mayores de 18 años sin empleo, porque esto lo puedo explicar ya en las preguntas, que es posible, que técnicamente es factible, que hay recursos en el país para hacerlo y que va a ser un reactivador de la economía también, porque permite un shock de participación en la economía. Hay que reconocer el derecho ciudadano a la información. La siguiente, por favor. Y una información adecuada. El derecho a la decisión. A la siguiente, por favor. El derecho al apoyo comunitario. Tenemos que afirmar la economía del cuidado, porque en la crisis las mujeres han aumentado su cuota de trabajo gratuito, y eso tiene que ser recompensado. Hay que tener proporcionalidad en las medidas.
En nuestros países, en el Perú, por ejemplo, hay estados de emergencia, sí, pero respetando los derechos humanos, evitar los excesos de las Fuerzas Armadas y estar alerta. Nosotros tenemos normas que permiten que las Fuerzas Armadas puedan cometer delitos sin ser juzgados porque estamos en una situación de emergencia y llegar a una nueva estrategia de desarrollo donde la economía y el Estado están al servicio de las personas. A la siguiente, por favor. En esta época de indignación, la CEPAL nos plantea lo siguiente, y estoy tomando lo de CEPAL porque acaban de presentar su 8º informe sobre la pandemia y creo que plantea una cosa que es capital. Se necesita un nuevo pacto político. No sé cómo lo leemos en el Perú, una nueva constitución, cómo se lee en América Latina, sería interesante. Se requiere realmente defender el multilateralismo y una mayor cooperación internacional. Fortalecer la articulación regional, CELAC, SICA, fortalecer un comercio intrarregional. De esta salimos, América Latina tiene que salir juntas. Se plantea, miren esto que lo hemos dicho tanto en el Perú, desprivatizar el Estado, es decir, romper la alianza Estado y sector privado. Se requiere una reconstrucción no solamente económica, sino político-cultural. El peligro es quedarse en la emergencia cuando es una gran oportunidad de repensar el modelo de crecimiento y ojalá la concepción de desarrollo. No queremos volver a la antigua normalidad, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, cultural. Por eso, y la siguiente, por favor, necesitamos nuevos marcos conceptuales. Yo insisto en esto porque acá estamos entre profesionales de las ciencias sociales, nuevos sentidos comunes, nuevos instrumentos. Necesitamos otra normalidad que no es solo sanitaria, sino es productiva, es otra forma de consumo, otra forma de cuidado del ambiente. Tenemos que reforzar la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, eso que tenemos desde nuestros ancestros, romper la cultura de la desigualdad y de la herencia gamonal, salir de los promedios hacia la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que los promedios ya no valen. Lo que hay que ver en las estadísticas, dónde está la mayoría, no dónde está el promedio. Porque yo no voy a decir qué edad tengo, pero si sumo mi edad con la de mi nieta, por supuesto que mi nieta hace que el promedio de edad de la familia baje sustantivamente. Y tenemos que volver a nuestras comunidades. El tema es el cambio, pasar de la indignación a la transformación. ¿Y quién lidera ese cambio? La siguiente y última. No sé quién lidera ese cambio, porque estamos entrampados en marcos conceptuales que quieren preservar las viejas normalidades, porque tenemos que preguntarnos quién quiere realmente cambiar. ¿Quiénes necesitan que las cosas cambien para vivir mejor? ¿Cuáles son las correlaciones de fuerza que hay para el cambio? ¿Que existen visiones programáticas para el cambio? ¿Qué fuerzas externas o internas se oponen al cambio? Algunos estados, el poder económico mundial. ¿Y cuál es el rol de las Naciones Unidas, de la CEPAL, de la Agenda 2030, del Acuerdo de Escazú? Esto me queda a mí como interrogantes a compartir y a seguir trabajando. Disculpen si me he pasado. Yo les advertí que a veces me animo y hablo demasiado. Muchas gracias.